Imagina algo cuya fuerza de atracción sea infinita. Una estructura que parece completamente negra, que no emite luz, que no la refleja y de la que desconocemos su interior. Lo más extraño, lo más poderoso y lo más alucinante del universo, los agujeros negros. Durante años, la gente no creyó en su existencia. Decían, la naturaleza no funciona así, no puede funcionar así. Sí, no pudieron observarlos, pero cuando empezaron a descubrir el efecto que tenían en su entorno, se dieron cuenta de que eran reales. Parecen ser los mayores secretos del universo. Son tan poderosos que pueden influir incluso en una galaxia. Incluso el tiempo se ralentiza bajo su influencia y pierde sentido. Los agujeros negros tienen un punto denominado horizonte de sucesos. Nada que cruce esa línea puede regresar, ni siquiera la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. No sabemos si la materia desaparece dentro de los agujeros negros o si pasa a otra dimensión. Lo único que sabemos es esto. A medida que el agujero negro absorbe materia, el horizonte de sucesos se expande cada vez más, y al expandirse, su campo gravitatorio se vuelve cada vez más potente. Más allá del horizonte de sucesos, el tiempo transcurre muy lentamente o no transcurre en absoluto. Eso tampoco lo sabemos. Bienvenidos, amigos, a un mundo en el que la realidad supera en incredulidad a la ciencia ficción. Hay algo importante que debes saber sobre los agujeros negros. No son una especie de aspiradora cósmica que lo absorbe todo. Si sustituyéramos el Sol por un agujero negro de la misma masa, los planetas seguirían girando en sus órbitas de la misma manera. Pero por supuesto, la vida no podría desarrollarse. Lo realmente aterrador de los agujeros negros es lo grandes que pueden llegar a ser. El agujero negro supermasivo más grande conocido en el universo es el TON 618, que tiene una masa 66.000 millones de veces mayor que la del Sol. Sí, has oído bien. Como a nuestro cerebro le cuesta mucho imaginar esta masa, hagamos una comparación. Dejando a un lado el Sol o el Sistema Solar, toda la Vía Láctea equivale aproximadamente a 64.000 millones de masas solares. TON 618 tiene una masa aún mayor que eso. Ya os lo podéis imaginar. Quizás no deberíamos llamarlo agujero negro supermasivo, sino agujero negro ultramasivo. Bueno, si son tan grandes y no podemos verlos, ¿cómo sabemos entonces que existen? Gracias a las técnicas de observación indirecta, podemos ver los fenómenos que tienen lugar a su alrededor, lo que nos demuestra su existencia. Por ejemplo, el brillante anillo que los rodea es un magnífico instrumento de observación. A este anillo se le denomina disco de acreción. Estas materias, que aún no han traspasado el horizonte de sucesos y que son gases extremadamente calientes que giran muy cerca del agujero negro, pueden moverse a velocidades que se acercan a la mitad de la velocidad de la luz. Debido a esta velocidad, se producen fricciones entre las partículas, lo que se traduce en temperaturas enormes. Estamos hablando de 1.000 millones de grados centígrados. Ahora ya entenderás por qué este anillo es tan brillante. La primera detección experimental de los agujeros negros se produjo mediante una señal registrada en las primeras horas del 14 de septiembre de 2015. Esta señal, que partió de una distancia de 1.300 millones de años luz, indicaba lo siguiente. En algún lugar del universo, hace más de 1.000 millones de años, dos agujeros negros sufrieron una colisión gigantesca. A continuación, comenzaron a propagarse ondas hacia el exterior. La explosión provocada por la colisión fue tan potente que por un instante liberó una energía equivalente a 50 veces la energía total de todas las estrellas del universo. No se trataba de calor, luz u ondas sonoras, sino de ondas gravitacionales. Estas se propagaron a la velocidad de la luz por todo el universo y llegaron a la Tierra 1.300 millones de años después. Esa onda fue la señal que demostró que los agujeros negros no solo existían en teoría, sino también científicamente. Por supuesto, los científicos no se conformaron con esa prueba. Se preguntaron, ¿sería posible tomar una fotografía de un agujero negro? Pero ¿cómo iba a ser eso posible? Los agujeros negros estaban muy lejos. Por ejemplo, para observar el agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia o el agujero negro aún más grande de la galaxia M87, necesitábamos un telescopio del tamaño de la Tierra. Como eso no era posible, recurrimos a la segunda mejor opción disponible. Reunimos telescopios de todo el mundo y los orientamos todos al mismo tiempo hacia el agujero negro. Se llevaron a cabo observaciones durante 10 días y se recopilaron más de 5.000 terabytes de datos. Así, en abril de 2019, lograron fotografiar el agujero negro situado en el centro de la galaxia M87, a 53 millones de años luz de la Tierra.
Este agujero negro es incluso más grande que nuestro sistema solar. Tiene una masa 6.500 millones de veces mayor que la del Sol. ¿Cómo pueden formarse objetos celestes tan extremos? Veamos un poco más sobre esto. La mayor parte de los agujeros negros que hay en el universo se forman a partir de estrellas gigantes que han llegado al fin de su vida. Es decir, podríamos decir que los agujeros negros son cadáveres estelares. Por supuesto, los agujeros negros ultramasivos como TON 618 son una excepción. Podemos hablar de cómo se forman en otro video. Por lo tanto, para entender la formación de los agujeros negros, primero tenemos que fijarnos en la formación de las estrellas. Las estrellas se forman cuando las nubes de gas y polvo del espacio se agrupan debido a la gravedad. Cuando se acumula una increíble cantidad de hidrógeno, se inicia la fusión nuclear y los átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio. Las estrellas son cuerpos celestes de gran masa, por lo tanto, poseen una fuerte gravedad. La fusión nuclear en el núcleo genera una fuerza que empuja hacia afuera, contrarrestando la gravedad de la estrella, lo que establece un delicado equilibrio entre ambas fuerzas. Mientras exista este equilibrio, no hay problema. Las estrellas son estables. Sin embargo, cuando finalmente se agota el hidrógeno, en las estrellas cuya masa es mucho mayor que la de nuestro Sol, el equilibrio entre la presión y la radiación se rompe, la gravedad prevalece y comprime la estrella hacia el interior. Mientras las capas externas de la estrella se hinchan al fusionarse elementos cientos de veces más pesados, el núcleo arde a mayor temperatura y con mayor rapidez. A lo largo de los siglos, el carbono se convierte en neón, el neón en oxígeno, el oxígeno en silicio y finalmente el silicio en hierro. El hierro no puede producir energía mediante la fusión nuclear. La fusión se detiene de repente y se rompe el equilibrio. Al no quedar fuerza de empuje hacia el exterior en el núcleo, comienza el colapso bajo el enorme peso de la estrella. La presión de la estrella en colapso es tan grande que los electrones son empujados hacia el interior de los protones, fusionándose y convirtiéndose en neutrones. Mientras la estrella muere, todas las capas son atraídas hacia el interior. La gravedad arrastra las capas externas a una velocidad equivalente al 25% de la velocidad de la luz, y se produce una explosión gigantesca. Esta explosión genera una onda de choque que rebota en el núcleo de hierro y se propaga hacia el exterior, dispersando el resto de la estrella por el espacio. Durante este fenómeno, conocido como explosión de supernova, se forman elementos más pesados que el hierro, como la plata, el oro y el uranio. Lo que queda de la estrella es o bien una estrella de neutrones, o, si la estrella era lo suficientemente grande, un agujero negro. Por supuesto, no todos los agujeros negros se forman como resultado del colapso de una estrella tras agotar su combustible. Tampoco hay que olvidar esto. Por ejemplo, también pueden formarse agujeros negros cuando objetos de gran masa chocan entre sí en el espacio, como en el caso de la colisión de dos estrellas de neutrones. Hasta ahora nos hemos centrado en los aspectos negativos de los agujeros negros. Hemos dicho que destruyen, que nada que caiga en ellos puede escapar, que incluso se tragan la luz y que incluso el tiempo se detiene. ¿Es que los agujeros negros no hacen nada útil? Sí que hacen. Hay muchas pruebas de que son las erupciones de los agujeros negros las que regulan la formación de las galaxias. Cuando los agujeros negros atrapan una gran cantidad de materia en su interior, al cabo de un tiempo la expulsan hacia el exterior, lanzándola a grandes distancias, casi como si fuera una fuente. Estos chorros son tan potentes que pueden lanzar materia y gases a cientos, incluso a miles de años luz de distancia. Esto demuestra que, por el momento, los agujeros negros no son los destructores del universo, sino sus reorganizadores. Ahora imaginemos un poco de ciencia ficción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te acercaras a un agujero negro o incluso si entraras en él? Si te dirigieras a un agujero negro, a medida que te acercaras al horizonte de sucesos, tus compañeros que te esperan en la nave espacial verían que vas cada vez más lento. El tiempo se ralentizaría tanto para ti que al ver que te has quedado paralizado, la tripulación, tras esperar años, perdería la esperanza y regresaría a la Tierra. Sin embargo, para ti solo habrían pasado unos minutos. Es decir, cerca de un agujero negro observas el universo a cámara rápida. Suponiendo que pudieras escapar de ahí de alguna manera, es muy probable que cuando quisieras volver a la Tierra, vieras que ni siquiera el sistema solar está en su sitio. ¿Y si no lográis escapar?
¿Qué pasaría si sobrepasaseis el horizonte de sucesos? Vuestro cuerpo se iría tensando cada vez más, vuestras células se desintegrarían y al final los convertiríais en un flujo de plasma caliente del tamaño de un átomo, una especie de espagueti cósmico. Los agujeros negros pueden concentrar una cantidad increíble de materia en un espacio muy reducido. En su centro, la fuerza de gravedad es prácticamente infinita. Por eso, pueden llegar a destruir el propio universo, o más bien, la información que contiene. Es decir, la información que hace que un libro sea un libro, que un gato sea un gato y que un ser humano sea un ser humano podría estar desapareciendo en el interior de los agujeros negros. No lo sabemos con certeza. Sin embargo, algunos físicos afirman que eso nunca podría ser posible, que la información no puede destruirse. Esto sigue siendo un enigma conocido como el paradojo de la información. Quizá eso sea lo más aterrador de los agujeros negros, la posibilidad de que puedan alterar las leyes de la física. Si los agujeros negros hacen esto, entonces no podemos hablar de una ley física universal en el universo. Nada es predecible, y todas las leyes que conocemos hoy en día podrían cambiar algún día. Esto es una auténtica pesadilla para los físicos. Imagínate, muchas de las leyes físicas establecidas desde Newton hasta Einstein podrían no funcionar de la misma manera en otra parte del universo. Si la predecibilidad del universo se derrumba ante los agujeros negros, eso significa que también podría derrumbarse en otras circunstancias. Estas son hipótesis para las que aún no se han encontrado respuestas. La lección que debemos extraer de todo esto es la siguiente. Cada nuevo dato que aprendemos nos permite comprender mejor el inmenso que es el océano de lo desconocido. Aún así, seguiremos navegando en el océano de información en este canal, porque lo bonito no es llegar al final del camino, sino estar en él. Nos vemos en el próximo video.